Ahí está. Sí, tenía Ramakrishna, pero al final quedó el amigo, como dice un amigo mío, el Tito Robert Anton Wilson, el Tito Ro, ¿no? Eh, Vamos a plantear a este personaje y algunos de sus dichos, vamos a explorarlos y vamos a reflexionarlos. Primero hacemos una introducción. Robert Anton Wilson, también llamado Ro, eh, era un hombre que nació ahí por 1932, era novelista, psicólogo, ensayista, ocultista. Básicamente, él estaba en una época que era la época también de los psicodélicos y, y había un movimiento en su momento llamado el discordianismo. El discordianismo es esto, una especie de filosofía que era casi como una especie de iglesia que proponía que normalmente se contrapone en todos los sistemas el orden versus el caos, ¿no? O básicamente vamos a poner el desorden, mejor dicho, ¿no? El orden versus el desorden. Entonces, no sé, el cristianismo intenta que prevalezca el orden sobre el desorden, que sería el diablo, ¿no? Sin embargo, el discordianismo, basado en una diosa llamada Eris, que es la diosa de la discordia, propone que hay un principio llamado el caos, que lejos de ser negativo, es mucho más profundo que el orden y el desorden. A veces, en aras del orden, acabamos en sistemas muy dogmáticos que nos parece que son correctos sencillamente porque están ordenados. Pero la vida, cuando uno la observa, no tiene orden ni desorden. Simplemente es un mare magnum sin ordenar, es caos. Entonces, con esta idea de Korzybski de que el mapa no es el territorio, eh, esta escuela discordiana propone un agnosticismo, ¿no? El agnosticismo no significa no creer en Dios, sino que significa no saber si existe. Entonces, es una suerte de escepticismo. Entonces, este hombre, dentro de se suma a esta línea, le encanta a él, la absorbe y lo nombran a él, a ver si lo tengo por aquí, lo nombran, ahí está, era esa, lo nombran papa, ¿no? En broma, ¿no? Papa de esta orden discordiana. Entonces, él inmediatamente se dedica a nombrar a todos los que encuentra papas, papas también, ¿no? Entonces él dice, if you can read this, you are a pope. Si tú puedes leer esto, ya eres un papa. Entonces nosotros ahora mismo seríamos papas por estar leyendo esto de la iglesia discordiana. Y él dice que lo primero que uno tiene que hacer es, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, cuando sacas de la iglesia al otro, ¿cómo es? Excomulgarlo. Eso, excomulgar a todos los demás papas para quedarte tú solo. Es la primera cosa que debería hacer un papa, excomulgar a todos los demás papas. Entonces, el discordianismo va mucho, por ejemplo, en la línea de esta película muy famosa de hace unos años, basada en una novela, que es La guía del autoestopista galáctico, así le llaman aquí en España, eh, que es una película de ironía, de sorna, donde, por ejemplo, hay una máquina que se hace la gran pregunta, que el ser humano la construye, una máquina monstruosamente grande, y por muchos siglos esperando la gran respuesta a la gran pregunta de cuál es el sentido del universo. Y finalmente la máquina, después de muchos siglos, logra sacar una respuesta y está toda la gente reunida y dice la respuesta es 42, ¿no? Y es como mítico este 42 para todos eh, los que, digamos, disfrutan o se animan a entender la vida no como orden, justamente, sino poder cuestionar el orden, pero no para caer en un desorden, ¿no? Sino para darse cuenta de que quizá no está ni ordenada ni desordenada, simplemente es caótica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dadaísmo, que es un movimiento en el arte surrealista, un movimiento así de absurdo y de sinsentido, que nace en la Primera Guerra Mundial, justamente cuando las guerras mundiales ponen en duda todo, ¿no? Todo lo que es el ser humano, em, o el surrealismo en sí, como el de Magritte, por ejemplo, aquí lo vemos, em, en el arte, en la música, en la escultura, en la pintura, empieza a haber una intención de mostrar que lo que nos parecía tan ordenado no lo es tanto. Entonces, la iglesia
discordiana, ¿no? Eh, propone ese agnosticismo, pero no un agnosticismo respecto a lo religioso nada más, sino a todo. O sea, dudar de todo, dudar de todo. Algunos de sus libros más conocidos son estos, la trilogía Illuminati, ¿no? Básicamente él es el inventor de los Illuminati. Los Illuminati eran un grupo de personas que existieron hace unos cientos de años. Él simplemente los recuperó y armó una novela y eso ahora fue recogido por la tradición popular y todo el mundo habla de los Illuminati como si fueran una organización vigente, ¿no? E hizo cosas en su vida de lo más extrañas. De repente había una asociación cristiana que hablaban acerca de lo satánico que era el rock y cómo tenía mensajes, y él escribió unas cartas firmándolas como los Illuminati, diciendo, sí, es verdad, nosotros no solamente controlamos el rock, sino también otros tipos de música, no sé, Beethoven trabajaba para nosotros y así. Lo venimos haciendo desde cientos de años antes. Eh, entonces, de esta manera él lleva una vida donde va viajando por el mundo dando conferencias, pero también escribiendo libros, que escribe muchísimos, y va muy en la línea también de la que propone Alan Moore. Alan Moore es este escritor, sobre todo de cómics. El más conocido que quizá lo hemos visto es el V o B de Vendetta, B de Vendetta, y creo que si no me equivoco, los Watchmen son de él también. Y dice esto, por ejemplo, Alan Moore: lo más importante que he aprendido sobre la teoría de la conspiración es que los teóricos de la conspiración creen en ella porque es más reconfortante. La verdad es que el mundo es caótico. No es la conspiración de la banca judía, ni de alienígenas grises, ni de reptiloides de 12 pies de altura que controlan desde otra dimensión. La verdad es más aterradora. Nadie tiene el control. El mundo carece de timón. Entonces, una de las cosas que propone este discordianismo de este hombre es que existe algo que él llama el túnel de realidad. Un túnel de realidad existe la realidad, pero nosotros no la miramos nunca de manera abierta, sino siempre a través de un túnel, un sesgo que nos creamos. Por lo tanto, jamás podemos ver la realidad tal como es. Podemos tener mejores túneles o peores túneles. Eso se puede mejorar. Es decir, podemos contarnos una historia más interesante que otra. Por eso el agnosticismo y el discordianismo, el generar esta tensión, ayuda a romper algunos de esos túneles. Entonces, la diosa Eris, esta, es sobre la cual está basada el discordianismo. Em, este pastafarismo es una religión que la cita muchas veces Richard Dawkins como una ironía, que es la de el monstruo del espagueti gigante, ¿no? Se creó como contraposición a esa teoría creacionista de muchos fundamentalistas cristianos norteamericanos que dicen que Dios creó el mundo realmente y lo creó paso por paso. O sea, no hay evolución, sino que Dios creó a todos los animales. Entonces se creó esta religión. Entonces el discordianismo de este hombre em, tiene mucho que ver con la magia del caos, por ejemplo, porque la magia del caos es una recuperación de la magia justamente antigua que estaba llena de hechizos y de complicaciones, y se simplifica bajo la premisa de que uno crea la realidad a través de los símbolos que va edificando. Y ahí aparecen los sigilos y otras técnicas, ¿no? Así que la magia del caos de Austin Osman Spare, este hombre, em, tiene mucho que deberle a este hombre. Así que, ahora, yendo aquí, yo aquí puse algunos de sus dichos, pero primero vamos a ver un poco en su libro Principia Discordia, que, que es una ironía Principia Matemática de Newton y después de Russell, ¿no? Dice, se incluyen tres mitos en Principia Discordia. El primero es el relato de la inclinación de Thornley, según el cual se le apareció Eris en la forma de un chimpancé diciendo, caballeros, dijo, ¿no sigue la luna de Pickering su órbita en sentido inverso? ¿No? Caballeros, sus torsos tienen pezones. ¿Acaso dan ustedes leche? ¿Y qué, caballeros, hay del principio de incertidumbre de Heisenberg? Dejó una pausa y dijo, alguien ha tenido que poner toda esta confusión aquí. Así nos damos cuenta, en este tenor se maneja la iglesia discordiana, ¿no? Es decir, planteando cosas que no tienen sentido, pero que sí tienen sentido.
y lo que pretenden es mostrarnos el sinsentido de nuestros sentidos y de esa manera ayudarnos a deconstruir las cosas que hacemos. Ese es el primer mito. El segundo mito se relata la función de la manzana de Eris, la manzana que se le dio a Paris y que se le entregó a Afrodita y se desató la guerra de Troya, y su inscripción que acabaría causando la guerra de Troya. Y el tercer mito es la maldición de Cara Gris, según el cual Cara Gris un día despotricó iracundo contra el desorden reinante en el universo y dijo que iba en contra del orden serio. Cara Gris encontraría muchos seguidores que jugaron a tomarse la vida más en serio que la propia vida se toma a sí misma, hasta llegar a la época actual en la que los hombres sufrirían la maldición de Cara Gris, causa de un desequilibrio psicológico y espiritual, frustración y miedo. Entonces nos damos cuenta que Cara Gris es poner cara serio porque nos parece que todo es muy real y que el dogma en que creemos es sumamente sólido. Y vemos estos 5 mandamientos, el pentavómito le llamo, y ya nos ponemos a ver los dichos. El pentavómito es el conjunto de los 5 sagrados mandamientos del discordianismo. En ellos puedes vislumbrar la parte de la filosofía del discordianismo. No hay más diosa que la diosa, es el primero, y ella es tu diosa. No hay otro movimiento ericiano aparte del movimiento ericiano, y es el movimiento ericiano. Y en toda corporación de la manzana dorada vive un gusano dorado. Fíjense cómo justamente dice cosas sin sentido, pero con el fin de romper nuestros sentidos. Segundo, un discordiano siempre debe usar el sistema oficial discordiano de numerado de documentos. Tercero, un discordiano durante la época de su primera iluminación tiene que salir solo y comer alegremente un perrito caliente, un hot dog, un viernes. Esta devota ceremonia infringe los paganismos populares del día. El cristiano católico, no comer carne los viernes; el judaísmo y religión musulmana, no comer carne de cerdo; la religión hindú, no comer carne de vaca; el budismo, no comer carne de animal; y el discordianismo, no comer panes de perrito caliente. O sea que infringe el propio del el discordianismo, que tiene algo tan ilógico como no comer los panes de perrito caliente. Cuarto, un discordiano no debe comer panes de perritos calientes, es el cuarto, pues fueron el consuelo de la diosa cuando luchó contra el rechazo original. Un discordiano tiene prohibido creer lo que lee, incluyendo los presentes 5 puntos. Entonces, acercarse a este tipo de literatura o a este tipo de arte que tiene que ver con esta ruptura de los discursos coherentes, de los órdenes, no para generar desorden, sino para liberarnos de la antinomia orden-desorden, justamente. Así que aquí tenemos algunos de los dichos de distintos libros de él, y vamos a hacer como hacemos siempre, lo movemos y hacemos un stop en alguna parte. Así que si me dicen, Stop. vale, ya nos quedó. Bueno, vamos a leer los que están en pantalla y ya está. Dice, vamos a leer este. El universo en que vives es tu creación. ¿Qué piensan de eso? Pues yo creo que eso quiere decir que no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros, ¿no? Hola, Vicky. Hola, Hola, Vicky. Sí. buenas, entré un poco tarde, disculpas. No, al contrario. Alegre El de ver. universo en que vives es tu creación. O sea, ¿es mi creación solamente? O sea, ¿yo creo el universo en que vivo o es un universo que puedo heredar de otros también? Bueno, Más depende bien de lo que sería, llamemos universo, si llamamos a lo que vemos o a lo que no vemos. Porque yo creo que hay un inconsciente colectivo que no está en nosotros, o una conciencia que no está en nosotros, pero que se expresa a través nuestro. ¿Mm? Y eso puede ser un universo, pero el universo visible yo creo que lo vivimos según nuestra creación y no como son sin las cosas, sino como somos nosotros y cómo las interpretamos. Bien, a mí me bien. dice más, yo lo veo, bueno, yo lo siento de otra manera. Yo el universo creo que lo creamos entre todos o en todo lo que habita el universo, ¿no? El mundo es diferente, o sea, mi mundo es diferente o el mundo que yo veo como, como esto lo veo como la totalidad y lo que puedo yo abarcar y en parámetros no totales
es la creación de mi mundo, ¿no? Del mundo que yo veo, vivo, experimento. Mm, vale. Entonces, decimos que nosotros creamos el mundo en que vivimos, proyectamos esa idea en el mundo y recogemos justamente lo que proyectamos. Que aunque haya ese inconsciente colectivo, a menos que uno como individuo recree eso, no va a existir para nosotros. Porque si yo en este momento, eh, digamos, me vuelvo loco, o sea, entro en otro locus, en otro lugar, eh, voy a crear otro mundo diferente. Así que el mundo en que vivimos es nuestra creación. Eso se conecta quizá con este que está aquí abajo. Dice, en un planeta en que cada vez se parece más a una prisión de seguridad máxima. La última alternativa la única alternativa es planear un escape de la cárcel. Entonces, si yo creo mi propio universo, ¿por qué resultará que nuestro planeta se convierte en una prisión de seguridad máxima? O sea, ¿por qué nuestro mundo, si lo creamos nosotros, se vuelve tan asfixiante? ¿Por qué nos quejamos siempre de eso, si lo creamos nosotros? Pero bueno, lo creamos nosotros a través de creencias también, ¿no? De creencias que vamos heredando, nos van condicionando y a través de ese condicionamiento vamos creando lo que... yo escuché una vez una cosa que me lo explicaba bastante bien y era, por ejemplo, que si un norteamericano ve a una persona de color, a una persona negra con algo en la mano, va a pensar por sus creencias y va a Mm, crear que lleva algo peligroso en la mano, que puede ser un arma, por, por sus creencias y por su educación. Yo, sin embargo, en otra zona del mundo, en Europa, veo a una persona negra, una persona de color con algo en la mano y puedo pensar que es una bolsa de patatas fritas o un perrito caliente, pero no una pistola, porque no ujú. entra dentro de mi sistema de creencias. Entonces, al final, vamos creando también nuestra propia prisión de seguridad máxima y la única alternativa es escapar de ella. Pero pregunto, tanto en los Estados Unidos como aquí en Europa o en Latinoamérica, eh, ¿por qué los mundos que creamos tienen estas características tan incómodos, tan difíciles, tan complejos, con tanto dolor, digamos? Se entendería que si lo creamos nosotros mismos, aún recibiéndolo, deberíamos ir corrigiéndolo como para que mejore y esté en realidad muy bien. Y sin embargo, llevamos milenios y nos seguimos matando todos los días. Uf, esa pregunta es compleja, Pablo. Esa Mm. pregunta es muy compleja. Entonces él dice que la única alternativa es planear un escape de la cárcel, ¿no? Que eso que nos está limitando, él propone que dice que es una creación nuestra, o sea que no es eh, algo que simplemente está ahí, sino que nosotros lo sostenemos con nuestra creatividad diaria. Él propone que hay que salir de eso, escapar. Como yo ya había contado, él habla de que hay túneles de realidad, que nunca podemos ver la realidad tal como es, sino siempre a través de un túnel. Pero a lo Entonces, mejor escapar de ahí es escapar de nuestra zona de confort y de lo que nos mantiene en una sociedad. Es como salir del confort, salir de ahí, ¿no? Salir de todo eso que hemos ido creando. Es la prisión esa de seguridad máxima, pero también de seguridad cómoda. Es como salir de nuestra comodidad, tal vez. y si Pero, nosotros salimos, sí, pero también lo que está ahí escrito, yo siento que no todo mundo lo podemos observar, ¿no? Dice Vicky, difícil de explicar. O sea, no, el planeta se está convirtiendo cada vez más en una prisión de máxima seguridad, pero no lo vemos. O sea, vamos, vamos tomándonos el veneno en shots pequeños, ¿no? A diario, el consumismo, la violencia, o sea, vamos, vamos asumiendo que eso forma parte de nuestro, del entorno como algo natural, cuando ya no es ni normal ni natural, pero lo seguimos consumiendo, ¿no? Entonces, es difícil ver que sea una prisión de seguridad máxima, a menos de que te des cuenta que eso te está llevando a estar en una cárcel, ¿no? muy bien. Entonces,
El cuestionamiento aquí sería más bien verlo desde un microcosmos a un macrocosmos para poder a lo mejor dar un poquito más de pie a entenderlo, ¿no? Sí, es interesante eso, porque a menos que uno se dé cuenta que está en una prisión de seguridad, no va a querer salir. Y uno puede que le pase como dicen de las ranitas, que cuando las meten en el agua para cocinarlas, si uno la mete en una olla y las va cocinando desde el agua fría, la rana no se da cuenta y se cocina. O sea, no es que el agua de arranque ya está caliente y la rana se puede dar cuenta. Cuando nos calientan el agua poco a poco, no nos damos ni cuenta que, no sé, que la vida es complicada, dolorosa, el aire irrespirable, el agua imbebible y esas cosas. Entonces ahí Ujú. hay que planear un escape de la cárcel. Planear implica que uno está aquí dentro y planea, imagina una manera de poder salir. ¿Y salir a dónde? Ujú. Pues a una creación eh, más libre, ¿no? O sea, ah, am, por ejemplo, el arte sería ese túnel, ¿no? Sería una manera de ver diferente también. Mm, y- La, ujú. pero si el mundo externo sigue siendo estrecho, como una prisión de seguridad, y uno sale de esta estrechez y luego tiene que ir a la oficina a trabajar o hacer un trámite o tratar con, no sé, sus clientes o lo que fuera, eh, ¿cómo se condice una cosa con otra? Uno puede estar fuera de la prisión de seguridad y relacionarse todavía con personas que mantienen el código de la prisión de seguridad. Pues yo creo que salir a lo mismo, pero vivirlo tú desde otra mirada, con otra perspectiva, desde otro lugar. O sea, es volver a lo mismo, no, a lo mismo en el sentido de que sales a la vida igualmente, y sales a tu trabajo, a los trámites, pero lo vives con otra mirada, lo vives como desde otro sitio, ¿no? Bien, ahora, Platón plantea la salida de la caverna como una especie de liberarse de todos los ¿cómo era que habíamos dicho? Túneles Tómale. de realidad, sí. Y ver la vida tal como es, que sería lo que para los orientales muchas veces es la iluminación, ¿no? Es un camino de ida donde uno se libera de todas las perspectivas. ¿Es posible eso? Porque él propone que no, que siempre hay un túnel. Pero ¿qué piensan? ¿Es posible liberarse? Hombre, aquí hay de liberarse de todo aquí. A mí no me parece posible porque ya estaríamos en otro plano, no estaríamos en un plano viviendo en la carne, ¿no? En este cuerpo. Yo ya lo dudo. Ya no sé si es posible o no es posible. Estoy en duda. Pero me creo que sí es posible, más no es para todos. Bien. ¿Y en qué te basas para pensar que es posible? Pues es que ahora estudiando a Castaneda, maestro, entro en ese conflicto, en entender y comprender que sí hay una forma en la que puede uno escapar de esto estando dentro de, o sea, hay un juego interior que seguimos jugando, ¿no? Que nos mantiene conectados al mundo natural que conocemos, pero hay otras formas de poder conectar al mundo real y bueno, pues ahí como si alcanzamos a ver que estamos dentro de una prisión, pues sería bueno intentarlo, ¿no? O practicar, ver cómo es realmente ese mundo, ¿no? Si otros ¿Y, lo han visto, y el escape este de que estamos hablando debería ser un escape individual o grupal? Platón propone devolver a la caverna a rescatar a las demás personas. Yo creo que o nos salvamos todos o no se salvan ni las ratas. Bien. Aquí arriba teníamos, dice, cuanto más perdonas, menos cargas tienes que llevar contigo. Esto viene a colación de una cosa. Él tenía una hija que se llamaba Luna y la mataron.
la mataron en un tiroteo porque trabajaba en una tienda y entró un descendiente de indios americanos y, y la mató. Entonces, cuando lo atraparon al hombre eh, y fueron a juicio, él dijo que por favor no le dieran la pena de muerte porque los descendientes de estos nativos la pasaban muy mal y tenían condiciones económicas muy difíciles y que eso fácilmente los llevaba a delinquir. Y eso habrá sido un gesto impresionante porque que te maten a un hijo y perdonar de esa manera al asesino es fuerte. Entonces él dice esto, cuanto más perdonas, menos cargas tienes que llevar contigo. Yo ahí sí estoy de acuerdo con él. Sí, totalmente. Claro, claro, El problema es porque cuando te crees que perdonas, pero no perdonas de corazón. Porque entonces cargas con dos cosas. Una con que te crees que perdonas y otra con que sigues con la carga de no haber perdonado, ¿no? Yo creo que es preferible, si no perdonas, seguir con esa rabia ahí y expresarla. Y si perdonas de verdad, sentirlo. Sí, Es una sensación que se siente en el corazón y que no te permite a esa persona, o sea, verla ya la ves de otra manera, ¿no? es verdad, es verdad. Sí, a veces uno carga con la ira, pero también carga hasta con el saber que no perdonó de verdad, que en el fondo no perdonaste, que lo estás haciendo, digamos, para el circo, para el afuera. Pero ahí está muy bonito expresado, ¿no, Pablo? Porque no te dice que tienes que perdonar en totalidad, dice cuanto más perdonas, menos cargas tienes que llevar contigo, ¿no? Sí, lo plantea así, exactamente, como un proceso gradual, como que nunca uno acaba de perdonar, simplemente cuanto más y más y más, menos, menos y menos. Sí, Mm. sí. Vamos a buscar otras. A ver. Stop. Ahí. Dice la de arriba, dice, Dios mío, es que no soy capaz de inventarme una fantasía paranoica tan absurda que no contenga algo de verdad. ¿Qué habrá querido decir ahí? Híjole, pues es que a veces ahí está la verdad, ¿no? En esas fantasías paranoicas, absurdas, porque radicalmente creemos que el mundo, el universo y todo lo que observamos, como dijo hace rato Vicky, las creencias que tenemos, pues creemos que esas son las realidades y las verdades y crean los absolutos y demás. Pero cuando te planteas las cosas desde otro parámetro, de otra perspectiva, son tan absurdas, son tan paranoicas, o sea, que a veces ahí se encuentran, ¿no? No digo que totalmente, pero guardan rasgos, ¿no? Como esto. Mm, Pero aquí lo que está planteando es que aunque uno se inventase la fantasía más loca, de hecho la paranoia significa para nus, ¿no? Es como un pensamiento paralelo. O sea, yo me invento algo bien paralelo, no sé, una teoría de conspiración rarísima, extraterrestre, lo que fuera. No me puedo escapar de la verdad. ¿Será que todo lo que la mente humana puede elaborar no es más que facetas y facetas, ¿no? Como en un holograma de la misma verdad que le podemos llamar Dios si queremos? Es lo que hizo Tolkien, ¿no? Que habíamos hablado la otra vez, Sí, la subcreación. Si yo creo El Señor de los Anillos, de una u otra manera estoy explorando a Dios. Si yo claro. creo una serie de Netflix, estoy explorando a Dios. Porque todo lo que nazca de esa mente humana, aunque sea paralelo, totalmente absurdo, no puede dejar de contener esa verdad, porque proviene de esa verdad. Entonces es como una protesta de fastidio porque en donde quiera va a estar Dios, como diciendo, no va a haber nada, ni un hueco, ni nada donde pueda no encontrarte. Claro, claro. Es como el evangelio apócrifo ese que Jesús dice, levanten una piedra, cualquier piedra, y ahí, ahí estoy yo. Qué Entonces, manera tan, ¿tan? tan brutal de decirlo. Sí. Por eso quizá aquí nos está diciendo que no hay salida verdaderamente. A lo mejor esa es la cárcel, ¿no? Claro,
Por eso él propone que no se puede salir, pero sí se pueden mejorar los túneles de realidad. Hay túneles de realidad muy estrechos, por ejemplo, no sé, vamos a matar a 6 millones de judíos en los campos de exterminio. Ese quizás es un túnel muy estrecho, pero podemos abrirlo mucho más y decir, bueno, todos los seres humanos son iguales, no sé, todos podemos llevarnos mejor, ¿no? Querernos. Dice, miremos esta, dice, el secreto de los Illuminati es que no sabes que eres miembro hasta que es demasiado tarde para salirse. Como en casi todo. Pensemos que cuando se habla de los Illuminati, que es justamente algo que él elabora, él lo inventa, y de ahí todos hablan de los Illuminati, eh, uno no sabe que, que es miembro hasta que es demasiado tarde para salirse. Es decir, ¿será que los túneles de realidad son de tal manera que, que para cuando uno se dio cuenta que está dentro de un túnel, ya pasó tanto tiempo que está demasiado asentado? O a lo mejor te vas de túnel en túnel y no te das cuenta que estás en túneles, ¿no? Sí, puede ser que te metas en un túnel dentro del túnel y dentro del túnel, y en realidad creas que has salido hacia otro túnel y sigues dentro de ese. Ujú. Pero está hablando de un no darse cuenta de que uno está dentro de un túnel. O sea, a los orientales hablan de que hay imponderables. Por ejemplo, el agua para el pez es un imponderable. El pez no piensa, estoy en el agua. No. El Ujú. pájaro, el aire. ¿No? El pájaro no dice, estoy en el aire. Es su medio, todos los días está ahí. Y para nosotros es la conciencia, dicen los orientales. Entonces, puede ser que nuestra manera de ver el mundo se nos hace tan y tan habitual que llega un punto que no nos damos cuenta que somos así. Claro. Pues sucede también, por ejemplo, con las enfermedades llamadas enfermedades mentales, ¿no? La depresión, por ejemplo, muchas veces no te das cuenta, o sea, no necesitas estar llorando o arrastrándote por las banquetas para, está triste, ¿no? O tal vez naciste en una familia así y es lo que conoces y realmente no nos damos cuenta. O, o ¿en qué otro ejemplo podría haber? Yo creo que sí. em, Probablemente nos demos cuenta hasta que pase algo demasiado grotesco, ¿no? Dentro de ese túnel que nos haga así como preguntarnos algo. Bien, eso sería entonces lo que nos ayudaría a salir del túnel o por lo menos a replantearlo, que nos pase algo tan fuerte, por ejemplo, que tengamos un enfrentamiento contra los que piensan de esta manera y entonces decidamos ir a buscar otra cosa. Puede ser así, puede ser a través de un golpe durísimo o también yo creo que sí existe una especie de inconformidad, ¿no? O sea, como que algo te está avisando que no, no sé, o sea, hay una, algo te está avisando que no estás Mm, completamente y buscas una manera, ¿no? Como lo decía hace rato, como el arte o, no sé, otro tipo de, para moldear tu realidad, ¿no? Tratar de expresarla. Mm. Philip, Philip Zimbardo, el autor de El efecto Lucifer, que yo hice un programa sobre eso, el que hizo el experimento, la película del experimento se basa en eso, de la Universidad de Stanford, con Adrian Brody y Whitaker, Forrest Whitaker, habla de que la forma de no quedar presa de uno de estos túneles sin darse cuenta es vivir cuestionando. Y eso se vincula con este fragmento que dice, si no se mantiene un cierto grado de seteticismo, porque él decía que el escepticismo, ¿no? Que el escepticismo era muy parcial. El escepticismo era parcial hacia las demás cosas, pero no hacia el ejercicio del escepticismo. Es decir, somos los escépticos y estamos en la razón porque somos escépticos. Entonces, desconfiamos de todas las supercherías o magias o lo que fuera, pero en el fondo acabamos apostando a otras cosas, qué sé yo, la familia
o no sé, o que somos seres humanos, o cualquier cosa nos parece que sí es. Entonces somos escépticos a medias. Entonces él acuñó esto del seteticismo, ¿no? Como una especie de escepticismo radical. Entonces Mm. dice, si no se mantiene un cierto grado de seteticismo con respecto a las ideas, por seductoras que sean, sucumbiremos a la hipnosis. Hipnos es la palabra griega para sueño, ¿no? Como sucumbí yo cuando me metieron en un colegio católico para que me formaran las monjas, ¿no? Porque a él lo educaron en un colegio católico, luego él se cuestiona esto, se va al otro polo, se vuelve anarquista y después se encuentra como unos estadios intermedios. Entonces, ¿cómo sería vivir en un estado de seteticismo? Que se vincula con esto, ¿no? Toda creencia encarcela. Pero como que no tiene que ver también con el nihilismo, ese escepticismo, o sea, Sí, me sí. parece, ¿sí? Ni il viene de no, no hilo. Sin hilo conductor, no hay un hilo conductor. Entonces el seteticismo, él propone que sea una duda, pero no como el escepticismo, que duda de algunas cosas sí y otras las da por sentadas. No, dudar de todo. Que todo lo cuestiones. Pues es una buena práctica, ¿no? Porque sí te desconecta de alguna manera, no las 24 horas, yo creo, pero sí te desconecta de, de todo lo que nosotros, el mundo, ¿no? O sea, vimos realmente conectados a muchísimas formas que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, el estar cuestionando, digo, no, tampoco lo podemos estar haciendo a las 24 horas, pero sí te ayuda en gran sentido, ¿no? Algunas otras técnicas son parecidas, ¿no? No solamente de cuestionarte, te mantienen como fuera de esa nube, ¿no? De esa nube de control. O sea, yo creo que aquí es la Mm. invitación a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿de qué no dudamos frecuentemente? ¿Cuáles son esas cosas que normalmente no las ponemos en tela de juicio? Las que utilizamos como inercia, ¿no? Que ni siquiera nos damos cuenta que las hacemos. No sé, pues del amor de la familia. Yo no sé, no conozco a este autor, pero estos autores nos ayudan a los demás a pensar y a salir a veces de estados de estados de, bueno, del túnel, ¿no? Pero no sé, eh, una vida sin, es como una vida sin emoción, Estar en un la que estado, la que ellos este, proponen. Es como este, una vida, sí, el ¿no? seteticismo. Sí, es como una vida sin emoción, es como una vida sin patos, sin pasión, Mm. sin compadecerte, sabiendo que sí, que es verdad que Pero, bueno, pero, fí- todos, pero no sé. pero fíjate, Vicky, que él propone un cierto grado, ¿no? Un cierto grado de seteticismo. O sea, que sea radical, o sea, no cuestionar unas cosas sí, otras cosas no, cuestionarlo todo, pero en un cierto grado. Entonces, a veces se tiene menos patos, menos pasión o emoción cuando uno está en un túnel durante toda la vida, no cuestiona nunca nada porque es una repetición de lo mismo. No hay novedad, no hay adrenalina, no hay cosa nueva. Este estadio de Kierkegaard, del estadio religioso, que lo compara con Abraham cuando tiene que matar a su propio hijo, a Isaac, temor y temblor. Bueno, se trata justamente de salir de un túnel bastante cómodo, que es el túnel de, bueno, me porto bien, Dios me da lo que me tiene que dar y así seguimos. Y lo lanza justamente a un caos, donde él construye un nuevo túnel, como le pasó a Job también, ¿no? Entonces, un Sí, me cierto gusta, grado sí. de cuestionamiento Mm. para que no se vuelva una creencia que encarcela y mata al patos. Claro, Entonces, no propone no tener ningún túnel, sino quizá tener túneles que se vayan construyendo sobre la marcha, que vayan evolucionando hacia otros túneles. Ya. Dice, fíjense esto que dice aquí. Uno de los primeros catmas, como si fueran leyes discordianos, fue que la ley de los 5 de Kerry Thornley
según la cual todos los incidentes y acontecimientos están directamente relacionados con el número 5 o con algún múltiplo de 5, por mi parte añadí la ley del 23, tomada de Burroughs, basándome en que 2 más 3 es 5. Y al momento empezaron a llegar informes de discordianos que veían los números 23 y 5 en todo el presente y pasado histórico. Aquí nos muestra la construcción de un túnel. Claro, Cuando uno dice, ah, sí, no sé, los reptilianos o los Illuminati o lo que fuera, empieza a ser una norma. Y uno ve lo que quiere ver claro. y no nota que está creando un túnel. Porque se encuentra con otras personas que dicen, obvio, claro que es 23, obviamente. De hecho, todas las matrículas de coche que vi hoy terminaban en 20. Y así. Qué maravilla. Bien, ¿Cuántos túneles hemos creado? por eso, pensemos en todas las vertientes de conocimiento humano, ¿no? Por ejemplo, religiones, política, ideas políticas, ciencia también, donde damos por sentadas un montón de cosas. Y a partir de ahí, hay filósofos a lo largo de la historia que decidieron cuestionar lo que se daba por sentado. Por ejemplo, Descartes, ¿no? Que decidió dudar de todo y empezar de cero. Heidegger también lo hizo. Pero muchas veces no. Simplemente lo que hacemos es movernos dentro de un túnel y damos 1000 vueltas y decimos que hemos descubierto cosas nuevas, pero siempre estamos dentro de lo mismo. Por ejemplo, la esclavitud en épocas, no sé, de los romanos y anteriores, era lo más normal del mundo. O sea, era un túnel que se daba por sentado. Nadie decía, oye, mira, la verdad que podría haber gente que fuera libre, ¿por qué los esclavos son esclavos? No, nadie se lo cuestionaba eso. O de repente Aristóteles que dijo que la mujer tenía menos muelas que los hombres, por ejemplo. Y nadie se lo cuestionó por mucho tiempo, hasta que a alguien se le ocurrió mirar. ¿Y si tenemos menos, maestro? Y, bueno, puede haber una mujer que tenga menos. No, 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 no. Si es una pregunta, no, no, no tienen menos. Tenemos la misma cantidad. Mm. Sí, estoy Digo, puede bromeando. haber una mujer que pudiera tener menos porque tuvo un problema, pero no. Chimuelos. Miremos aquí, dice, después de cierto punto el universo entero se convierte en un continuo proceso de iniciación. ¿Cuál será ese cierto punto en el que el universo mismo se convierte en algo que nos inicia, nos abre a algo nuevo? Pues cada vez que nos damos cuenta de algo, ¿no? Es un proceso retórico, que no sabemos cuándo sucede, pero es retórico. O sea, es esa conciencia colectiva que nos genera esa sensación de ese proceso de iniciación, ¿no? Como cuando nos damos cuenta de algo y que lo desconocíamos, nos sorprendemos tanto que sentimos que iniciamos algo nuevo, ¿no? Y otra vez vuelve a pasar y vuelve a pasar, ¿no? Entonces se vincula con la idea que planteaba antes, la del ceteticismo, ¿no? Él decía que el ceteticismo es ese cuestionar todo. Cuando uno empieza a cuestionar todo, uno está iniciando siempre cosas nuevas. Claro, Es una persona libre. Una persona libre es una persona que no da por sentadas las cosas, que siempre está descubriendo. La palabra griega para verdad es aletheia, ¿no? Como develar, aletheia, un develamiento, un descubrir, un desolvidar. Hay momentos en la historia en que las visiones de dementes y drogadictos son una mejor guía a la realidad que la interpretación del sentido común de la información disponible de la mente normal. Este es uno de los periodos, si es que no te has dado cuenta, dice. ¿Por qué dirá eso? Bueno, viven en un mundo paralelo, ¿no? De otra realidad diferente a la del túnel.
Se salen del túnel. ¿sí? Se salen de quizá del túnel mainstream, Sí, el masivo, sí, y están en túneles alternativos. Pensemos en los místicos que tienen visiones, ¿no? Teresa de Jesús, esta Juliana de Norwich, toda esta gente. Lo que cuentan es propio de locos, de mentes sí. o que usen alguna planta sagrada. ¿Por qué lo valoramos tanto? Pues porque a veces tal cual la humanidad está metida en un túnel, ¿no? O sea, en un solo túnel y el que está desfasado que tiene otra visión y se da cuenta de ese túnel en donde estamos todos, ¿no? Y a ese lo solemos llamar loco porque pues diferente, tiene otra, sí, ¿no? Lo está viendo desde otro lugar. Y, y, y a veces esos locos pues no están tan locos realmente, ¿no? O por ejemplo, mm, eh, bueno, sí, eso. Sí, mira, en el Apocalipsis tenemos a San Juan que está teniendo una visión que es totalmente disparatada. Entonces, ¿qué sería del mundo sin un San Juan del Apocalipsis, sin un, no sé, Isaías, Jeremías, todos estos profetas que tenían estas visiones, o sin un Nostradamus, o sin la gente que trae estas ideas locas? ¿Cómo sería nuestro mundo? Pues no estaríamos aquí para empezar. Posiblemente, ya nos habríamos destruido antes. Cuesta, ¿no? Y al mismo tiempo no habría nada que nos haga pensar que lo que Impresionante. tenemos es una de tantas cosas, de tantas alternativas. Entonces ellos son como rompedores y los Mm. necesitamos. Entonces dice que en este momento ¿no? Es un momento especial para eso, quizá porque la razón, a partir de la Ilustración en adelante, se ha vuelto la dueña de todo y nos plantea un mundo que es súper rígido. O sea, el árbol es un árbol, la mesa es una mesa y no hay dudas de eso, ¿no? Somos sus seres que están en un mundo de objetos y los objetos están ahí. Y él propone cuestionar eso. Las visiones religiosas, no de la religión institucionalizada, ¿no? Que sería más de esto, sino los realmente profetas de las distintas religiones, el propio Jesús, son gente que viene a romper túneles. Por eso normalmente mueren, O los matan. los matan. Dice, la frontera entre lo real y lo irreal no es fija. Solo marca el último lugar donde bandas rivales de chamanes lucharon entre sí hasta que tomaron una pausa. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí. O sea, cuando decimos esto es lo real significa, es el discurso nuestro, ¿no? Lo real es lo budista, lo cristiano, lo musulmán es lo real, o lo científico. ¿Qué es lo irreal? Y lo tuyo. ¿Y cuál es la línea divisoria? Y depende hasta dónde hayamos avanzado o retrocedido, ¿no? Ay, qué bonito. Eso está genial. Entonces, siempre que Vámonos tomando una pausa. esta frase también es muy buena. La guerra final será entre el perro de Pavlov y el gato de Schrödinger, ¿no? El perro de Pavlov es un perro al que Pavlov alimentaba y cada vez que lo alimentaba tocaba una campanita, un ruso era. Y entonces el perro comía cada vez que tocaba la campana. Después empezó a tocar la campana sin darle alimento y el perro babeaba porque generaba saliva. Entonces él le creó un reflejo automático. Y el gato de Schrödinger es un gato que es un experimento virtual, no se hizo, porque es cruel. Un gato que se mete supuestamente, no sé dibujar gato, pero está acá adentro, dentro de una caja que tiene un interruptor cuántico que en algún momento se activa para un lado o para el otro. Y si se activa para un lado, activa una bomba ahí de gas y el gato muere, y si se activa para el otro, no. Entonces, la pregunta es, ¿está vivo o muerto el gato de Schrödinger? Respuesta, vivo y muerto a la vez. ¿Cómo? Y sí, hasta que no abramos, cuando abramos la tapa, el gato se va a convertir en vivo o en muerto según miremos y digamos, está vivo, está muerto, pero hasta ese momento ni una cosa ni la otra. Entonces, está proponiendo Claro, que la gran batalla final será entre esta especie de adoctrinamiento por repetición
e instauración de un túnel por repetición y esta incertidumbre de una cosa o la otra. O sea, están los partidarios de, como nos hemos adoctrinado, esto es la realidad, y los partidarios de la realidad es, según el gato lo mires y digas, ¿está vivo o muerto? ¿Cuál piensan que es aquí nuestra condición actual? ¿De qué lado estamos? ¿De este, donde decimos, "Mm, esta persona es buena o mala"? Y depende de lo que a mí me parezca. O estamos en un mundo de Pavlov donde las cosas son lo que son, porque así hemos aprendido a pensar que son. No, yo creo que la corriente es el mundo de Pavlov, ¿no? Estamos condicionadísimos a, a los estímulos, ¿no? Y sí, y al ritmo de la vida. Y, y, y realmente sí, a mí me parece un trabajo de locos, este, pues pasar de la línea, ¿no? De la línea de la incertidumbre, pasar a la luz, a esa, pareciera. Si nos ponemos a pensar esto del gato de Schrödinger, hay un principio en filosofía que es el principio de no contradicción. O sea, si esta persona es mala, no es buena. Sin embargo, el gato de Schrödinger rompe el principio de no contradicción, ¿no? Ese principio que dice A no es B. En este principio, el de Schrödinger, sí, A puede ser B, porque es A y es B al mismo tiempo, hasta que, o sea, ¿soy yo una persona agradable? Depende, hay que dejar que se acerque gente y evalúe y tome sus decisiones. Entonces, yo no voy a ser ni agradable ni desagradable hasta que alguien no lo diga. Mientras tanto, soy las dos cosas, porque soy toda la posibilidad posible. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el propósito de la existencia? ¿Está fijo, como dice Pablo, o está abierto todo el tiempo, como dice Schrödinger? Está abierto todo el tiempo. En Infinitas realidad, posibilidades. sí, en realidad está abierto. Que nosotros queramos que sea como Pablo es otra cosa, ¿no? Exacto. Nosotros nos educamos a nosotros mismos, como el perro de Pavlov, nos tocamos la campanita por lo que llamamos rutina y hábito para consolidarnos en esa actitud. Pero si la guerra la gana Schrödinger, como dice aquí, la guerra final, ¿no? Si la gana Schrödinger, podremos vivir en un mundo donde coexisten. Esa es la clave, la coexistencia. Porque recordemos que el discordianismo propone que el orden, que supuestamente es diferente al desorden, son dos formas de estructurar la realidad, ¿no? La ordeno o la desordeno, pero él dice que hay un principio madre que es el caos. Y en el caos, la cosa puede ser ordenada o desordenada, según como la veas. Alguien puede venir, no sé, a esta ciudad y decir, uy, esta ciudad o a esta casa, la casa es un desorden. Y viene otra persona cuya casa es más desordenada que esta y dice, uff, qué ordenada que la tienes, ¿no? Cosa rara, porque tendría que vivir en una casa muy desordenada para encontrar la mía ordenada. Pero bueno, sería casi un milagro. Pero quiero decir, es relativo, es relativo. Eso es lo que él plantea. Cuando pensamos como Schrödinger, nos damos cuenta que orden y desorden son conceptos. Entonces, ¿qué es pecado? ¿Qué es acierto? ¿Qué es desacierto? ¿No? Lo vemos en todos los mitos o narrativas. Un Jesús que perdona al pecador de la cruz al lado de él. Pero ¿cómo? ¿No era un tipo desordenado que hizo de todo? ¿Cómo que lo perdona? Y porque quizás Jesús no lo ve como orden o caos, ¿no? Como a la prostituta también que él la perdonó. No, él lo ve, orden o desorden, él lo ve como caos, como posibilidad infinita. Y decide no juzgar. ¿Eres malo? ¿Eres bueno? No, rompe con ese patrón binario de chamanes que se enfrentan. No, la mente es una herramienta construida por el universo para observarse a sí misma. Ahí Así está lo de la mismo. subcreación de Tolkien. Dios se mira a sí mismo en su creación a través de nuestros ojos.
nosotros somos los miles de ojos de Dios mirándose a sí mismo. La mente, todas las cosas que pueda elaborar son una exploración de Dios. Por lo tanto, una mente que se queda con un túnel muy pequeñito está desperdiciando, es una mente miserable. Una mente que siempre hace lo mismo, siempre cree en lo mismo, ¿no? Decía Antonio Oliver Monserrat, un sacerdote mallorquín, decía, un cristiano que va a misa todos los domingos, hace 40 años, hace las mismas cosas, no es un cristiano, porque está fijo. Un cristiano es caminar. Mm. La mente es una herramienta construida por el universo para observarse a sí mismo. ¿Qué estamos observando? ¿Un cuadradito así de pequeño? Es un desperdicio, ¿no? En inglés dicen eso de out of the box, ¿no? Fuera de la caja. Pensar fuera de la caja, salir de la caja. No sé, a mí me parece que Buda rompió con la estructura de los brahmanes de pensar en una caja y abrió. Lutero hizo lo mismo, Jesús hizo lo mismo, ¿no? Y tantos otros que fueron rompiendo cajas. O sea, si yo le doy a cada uno de ustedes una linterna para que revisen qué hay en un cuarto y se quedan en un rinconcito alumbrando siempre la misma parte, yo les voy a decir, "Pf, pero si les di toda la habitación que está llena de cosas, ¿por qué se quedan en un costadito? Ay, bueno, porque es el único costadito que conocemos y ya nos acostumbramos y siguen haciendo así que en el mismo punto, ¿no? Y yo también, ¿no? Me incluyo. No, miremos más, hay que romper, ¿no? A ver. Esto es algo que él denominó así, la capilla peligrosa. La capilla peligrosa fue una experiencia que él tuvo. Él experimentó con ciertas plantas como peyote, y dice, y tuvo una experiencia dura, difícil, ¿no? Dice, la capilla peligrosa es una etapa en la búsqueda mágica en la cual tus mapas resultan ser completamente inadecuados para el territorio. Korzybski era el que decía, el mapa no es el territorio, y estás completamente perdido, ¿no? Es la noche oscura del alma. Y en ese punto tienes un aliado que te ayuda a encontrar tu camino de regreso a algo que no puedes entender. En ese punto tienes un aliado. El aliado es justamente la experiencia de la capilla peligrosa. A algo que no, a algo que puedas entender. ¿Qué piensan? Bueno, La ese espe- aliado es Dios, ¿no? Es dentro de, o sea, es ese dentro de cada uno de nosotros. Mm, Pero es por- también algo muy, perdón, ah, pensé que ibas a decir. A mí La, me, a mí me sí, da la impresión de que cuando estamos ante una dificultad, un peligro, un obstáculo, es ese preciso dificultad, ese obstáculo el que tiene la respuesta, ¿no? Em, no sé cómo explicarlo mejor, pero sí, me parece que al mismo tiempo de ser eso, el peligro, ahí mismo también radica la respuesta para superarlo, mm, o sea, en sí mismo. exacto, Eh, exacto. Sí, eso es como el poema de Hölderlin. Vamos a buscarlo acá rápidamente. Hölderlin, Hölderlin, Patmos. Eh, este poema de Hölderlin dice exactamente eso. A ver si lo encuentro acá. Voy a poner búsqueda. Eh, a ver si lo pone acá. Diotima. Según la ley de Murphy, justo el poema que no está. Vamos a buscar acá. mm, A ver, este es Patmos. Eh, acá me está. pones Patmos Sí, poema. aquí está, mira. Dice, se ve pequeño, pero dice, cercano está el Dios y es difícil captarlo, pero donde hay peligro crece también lo que nos salva. Ese es el fragmentito importante ahí. Dice, donde está el peligro crece también lo que nos salva. Entonces, Sí. nos está diciendo que
Cuando entramos en la capilla peligrosa, ¿qué es la capilla peligrosa? Que todo se desmorona tu túnel. La noche oscura del alma, no hay progreso sin la noche oscura del alma. Es una etapa en la búsqueda mágica en la cual tus mapas resultan ser completamente inadecuados. O sea, tenías el mapa de tu túnel, pero ahora fuiste arrojado a un túnel para el cual no tienes mapa y estás perdido. En ese punto aparece un aliado. ¿Cuándo aparece el aliado? Aparece una especie de reconstrucción de una coherencia desde esa capilla peligrosa, desde ese haber salido. Entonces reconstruyes otro túnel mucho más amplio y más cómodo y más bonito. Entonces quizás se trate de que cuando uno va hacia la noche oscura del alma, no es para quedarse ahí. El destino del ser humano no es quedarse en el caos, es construir nuevos órdenes, pero órdenes siempre susceptibles al seteticismo, ¿no? Órdenes que continuamente están cuestionándose y abriéndose hacia órdenes más amplios. Pero lo que produce la bisagra de giro ahí es la capilla peligrosa, que puede ser una crisis personal, puede ser una discusión con miembros de una institución. Esa es la capilla peligrosa. Una experiencia meditativa. Tan necesario, ¿no? ¿Mm? La conspiración más fuerte del planeta es la conspiración de los estúpidos, para impedir que las escuelas eduquen a sus hijos, porque quieren que sus hijos sean tan tontos como son, para impedir que la televisión ponga algo inteligente tanto como les sea posible. Entonces, vemos aquí, esto que ya lo conocemos, es una resistencia. Cuando uno está dentro del túnel, recuerden la historia del rey cuyo reino, por haber bebido de un pozo al que le habían puesto una pócima de envenenamiento, se habían vuelto locos, todo el reino, menos el rey y su ministro, porque ellos bebían agua de otro sitio. Pero se empezaron a dar cuenta que la gente los agredía, porque los llamaba locos a ellos. Entonces finalmente el rey le dice a su ministro, ¿sabes qué? Vamos a beber de esa agua porque si no esto termina mal. Y bebieron y se volvieron todos locos. Y pensaban que estaban todos cuerdos, obviamente. Claro, como ahorita. Entonces, la conspiración no es más que una, como una inspiración conjunta, ¿no? Todos nos inspiramos a la vez, absorbemos lo mismo al mismo tiempo y vivimos en un túnel todos apretaditos. A ver, vamos a ver, hay uno que es muy gracioso por aquí, ya vemos los últimos. Am, a ver, este dice, los discordianos no tenemos dogmas que sean creencias absolutas. Tenemos catmas, que son metacreencias relativas, y el catma central es que todos los fenómenos son reales en algún sentido. Irreales en algún sentido y sin sentidos irreales en algún sentido. Sin sentido e irreales en algún sentido y sin sentidos reales e irreales en algún sentido. Y si repites 666 veces esto, alcanzarás la iluminación suprema en algún sentido. Me hizo Entonces, mucho Está sentido. llena de posibilidades. Me hizo claro, mucho sentido. claro, la idea es que nos riamos de nuestra propia estupidez. Cuando leemos esta clase de afirmaciones y nos damos cuenta que en las religiones institucionalizadas, en los sistemas políticos, hasta en la ciencia, hay afirmaciones que son totalmente arbitrarias, que están simplemente consolidadas por la repetición de la gente, dogmas que se Sí. repiten, y entonces nos parecen reales hasta que aparecen esta clase de cosas como una ironía que te hace ver lo tonto que eres o de pensar esto. Qué fantástica forma de enseñarnos a desconstruir, ¿no? Ujú. Todos Sí, abstraen una realidad diferente. Abstraer, ¿no? Sacar. Cuando entras en una habitación, abstraes la realidad que estás preparado para abstraer, ¿no? Jesús decía eso, quien tenga oídos para oír, que oiga. Como diciendo, depende, o Antonio Oliver Montserrat decía, yo suelto pájaros, dice, el que tenga ramas para atajarlo, los ataja. Tú captas las señales que te interesan, tu cerebro las graba y las organiza.
Y después conversas con otros que están en la misma línea y dicen, sí, sí, la verdad que sí, es totalmente así. A mí también me parece. Dice, ah, claro, será así entonces. Apúntalo, dice, y lo anota. Entonces, Ay, qué todos genial. abstraemos de la realidad, ¿no? Pero no podemos ver la realidad tal como es. Esto lo decía Kant, también el filósofo Kant. El Ding an sich, la cosa en sí, no se puede ver. Siempre estamos mediando con nuestros sentidos y nuestra interpretación mental. Él decía eso. Entonces dice, vivir con el misterio de la mente femenina es el mejor entrenamiento para relacionarse con los grandes misterios de la mente divina. Por eso Jesús hablaba con la mujer del pozo, la samaritana, hablaba con Marta y María, hablaba con María Magdalena, ¿no? La mujer siempre tiene un elemento de caos incluido, que el hombre no tiene. Nosotros los hombres, ya saben, somos muy, ¿no? Al pan pan y al vino vino. Y si hacemos una cosa ya no podemos hacer otra. Por ejemplo, masticar chicle nos impide pensar, porque ya estamos haciendo una cosa. En cambio, la mujer puede hacer muchas cosas a la vez. Eso es una apertura a la manera de la realidad. La realidad es femenina. El problema es que las mujeres se han vuelto hombres hoy en día. No lo digo tanto por esto de género y eso, sino que nos hemos todos vuelto así, al pan pan y al vino vino. El ego es una ficción social por la cual una sola persona recibe toda la culpa. ¿El ego? Está buenísima también. O sea, hay que culpar a alguien. ¿A quién encontramos nosotros para culpar? Al ego. Todo el mundo anda queriendo matar el ego, es por mi ego, tienes ego, tú tienes el ego exagerado. Es como el malo de la película. Siempre tenemos que buscar un malo. Que no seamos nosotros, ¿eh? Es mi ego. Por eso decimos mi ego. Y es gracioso porque ego en latín significa yo. Sí. O en el portugués eu, o io en italiano, o I en inglés, ¿no? Y en Ajá. castellano yo. Entonces, ego significa yo, pero nosotros lo decimos como si fuera otro. No, es mi ego. Deja, no te preocupes, que mi ego es así. Como monstruo interno. Ay, Dios mío. ¿Qué onda? Bueno, los dichos son todos muy ricos. Dice, cuanto más tiempo estás solo, más fácil es oír la canción de la tierra. Wow. Uy, confirmo. Qué belleza, eso está hermoso. Sí. A ver si encontramos uno último. Qué interesante el tipo, ¿eh? Sí. A ver Interesante. este. Yo no. Dice, es. La idiotez de esta palabra me persigue. Si fuera abolida, el pensamiento humano podría empezar a tener sentido. Yo no sé lo que nada es. Solo sé lo que me parece a mí en este momento. Esta persona es muy inteligente. Este es un tonto. Este es bueno. Este es malo. Este es buen libro, es buenísimo. Es. Este cuadro es hermoso. Es. Esa es la pregunta que se hizo Heidegger, la famosa pregunta por el ser. Heidegger se preguntó exactamente eso. ¿Qué significa que una mesa es? Es. Es verde, es blanca, es grande, es pequeña, es pesada. Es. ¿Qué es es? ¿Cuál es la condición de ser? Es la pregunta por el ser. Ujú. Entonces, ¿las cosas son o me parecen? Pues nos parecen. Las cosas van siendo, ¿no? Vamos siendo. Nos vamos modificando. Vamos, sí. Sí. De Estamos hecho, surgiendo. es el verbo ser. Y es un verbo, no es un sustantivo. Es un verbo y los verbos se mueven. Ujú. ¿Cómo se llama Dios? Dios se llama ser. Porque Dios le dice a Moisés, Ejeyej, Asher, Ejeyej, o algo así. Dice, yo soy el que soy.
Yo soy el que soy. Soy. Le estás diciendo soy un verbo. No me definas. Siempre en movimiento. ¿Mm? Moisés le preguntó, ¿cómo te llamas? Para que yo le diga al faraón. Él quería un sustantivo. No sé, Pedrito. No. Le dijo, yo soy el que soy. Entonces, si la vida es un continuo cambio, ¿no? Continuo, continuo, continuo. ¿Por qué nosotros la encerramos en un cuadradito y decimos, no, la única realidad es esta y esta es mi caja y en esta caja está toda la realidad? ¿Por qué será? Aunque nos esté tirando para otro lado, queremos conservar el cuadradito muchas veces, ¿no? Eh, Pues ese miedo al movimiento, ¿no? De Dios. Quizá el cuadradito, como todo túnel, es inevitable, pero una cosa es ese cuadradito y otra cosa es tener un cuadradito así, por lo menos un poco más amplio, ¿no? Que abarque más. Hay gente que vive o vivimos en cuadraditos muy estrechos. Bueno, a ver, ¿vemos uno más o ya? Sí. sí, sí. A ver, acá dice los cínicos, que eran estos filósofos helénicos, los de Diógenes, consideraban a todos igualmente corruptos, ¿no? Porque los cínicos eran muy críticos. Los idealistas también consideraban a todos corruptos, excepto a ellos mismos, ¿no? Porque un idealista tiene un ideal de perfección y dice, yo sé lo que es bueno, ¿no? Es esto, ¿no? El mundo de las ideas de Platón, por ejemplo, esto es, ¿no? O la Jerusalén celeste, esto es. Por lo tanto, todos los que no estén en esto están equivocados o corruptos. Entonces, pregunto, ¿se puede amar al prójimo a través de la imposición de mi ideal? No. No, así nunca podremos amar al prójimo, ni tan siquiera a nosotros mismos, creo yo, es mi parecer. Sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo con Vicky. Yo también Sí. concuerdo. Es como decirle a alguien, mira, si te pones este zapato que yo te traigo, que quizás no es de tu talla y te va a doler, si te lo pones te voy a querer, pero si no te lo pones no te quiero. Uy, qué Contrariamente a difícil, decir, ¿no? ¿cómo? Qué difícil y qué duro, porque ahorita me vinieron a la mente un montón de cosas con mis hijos, de chiquillos, ¿no? Oye, y mías propias con mis padres, ¿no? Si te portas bien, te quiero, y si no, no te quiero. Wow, qué fuerte. Mejor me quedo con otra frase que dice, todas las avestruces son zares. Esa está más divertida. No, esto lo hizo porque en uno de los Estados Unidos él se postuló a gobernador, inventó un partido y se postuló y era el partido de las, no sé si las avestruces drogadas, no sé, una cosa así. Dope, eh, no me acuerdo qué. Y dijo, y no ganó finalmente, ¿no? Pero dijo que si ganaba, él no se iba a poner de gobernador, iba a nombrar a todos gobernadores, a todos. Dice, todas las avestruces son zares, como diciendo, él quería eso, que ya lo dijimos con esto de lo de ser nombrado papa, ¿no? Él decía, con esta imagen aquí que vimos, ¿dónde está? Él decía que, ¿a dónde estaba? A ver, está por aquí. Bueno, el del Papa que habíamos puesto al principio, por ahí, You are a Pope. Él tenía esta idea de todos tienen que ser papas, todos. Entonces, nómbrate papa a ti mismo, papa de tu realidad, porque normalmente cuando aceptamos la visión que nos propone un líder, es la visión estrecha de ese líder y nunca la vamos a cuestionar, porque lo dice el líder. Entonces, si vemos, de nuevo digo, un Jesús, un Buda, no dijeron, bueno, Buda no dijo, bueno, los brahmanes ya llevan milenios aquí, deben tenerlo, ellos tienen los Vedas, ¿cómo voy a cuestionar yo? No, los cuestionó y rompió con los brahmanes. Y
Y Jesús hizo lo mismo, no dijo, bueno, los fariseos, los saduceos aquí llevan cientos de años y están muy asentados, deben saber más que yo. No, dijo todo, a tirar, a tomar por saco. Y voy a destruir el templo y todas estas cosas. Entonces, vamos a seguir a un discurso único. Uno puede aprender de distintos discursos, habitar en distintas casas que te ofrece esta persona a la otra, ¿no? Pero nunca lo vas a cuestionar. ¿Te vas a quedar ahí siempre? No, En porque esta lo que fe. dice la astrología es así exactamente. No, si salió en la tirada de tarot. No, porque lo dice la Biblia y lo dice. ¿No lo vas a cuestionar? Pero por eso existen esas formas tan marcadas, ¿no? Y que seguimos, digo seguimos porque a mí me sucedió lo mismo durante toda la vida, hasta ahora un poquito menos, de seguir quien no se sale de la cajita, ¿no? De esa cajita que me mantiene ilusionada con lo que está allá adentro, ¿no? Entretenida más bien, Eso es. porque es una forma de entretenernos, de pasar el tiempo, pero no salir de ahí. Y hay tantas y tantas formas. Digo, yo veo ahorita a este señor y ya quiero leerlo para ver cuántas cosas me ayuda a desconstruir mis propias ideas, ¿no? Que Es- creo que son mías, que ni son mías. Todos estamos en cajas, ¿eh? Todos, todos. Yo también, todos. Eh, Ujú. pero lo importante es hacer ese teticismo, ¿no? Y cuestionar la caja en la que está uno, los mandatos, los hábitos, las rutinas, ¿no? Los preceptos, pero aún los propios, porque yo haré Pope. Ah, sí, ahora yo soy mi propio papa, ja, ja, ja. Sí, pero yo soy mi tirano ahora, porque yo mismo me estoy construyendo una realidad que creo que ahora es la mejor. No, también la tengo que cuestionar. Y eso es libertad. Entonces, por eso resalto la figura, no sé, un Jesús, o cuando hemos leído a Jalil Gibran, con toda esta apertura, ¿no? Nos lleva justamente a eso. Yo les recomiendo esta película, muchísimo, que es un Ok. clásico para todos los que les gusta así lo irracional, ¿no? De la guía del autoestopista galáctico, le llaman aquí en España, pero creo que en otros países no se dice autoestopista, ¿no? ¿Cómo se dice? En México, por ejemplo, el que hace así, ¿cómo se dice? Right, ¿Cómo? right. Right, right, Ajá, ajá, right, como de derecha, right. sí. Ah, ¿Me bueno, das un right? Mochileros también, ¿no? O mochila. mochilero. También. Ujú. Bueno, esta película, que si lo ven, el protagonista, el que está acá en el medio, es el que hace del Hobbit, el actor del Hobbit. Este es. Es muy bueno, muy buena la película. Es increíble. Pero tiene un montón de escenas que hacen pensar un montón acerca de la mente, cómo funciona, de lo ridículos que somos, de cómo creamos historias. Es un clásico, está buenísimo. Hay que verla. Sí. Más allá de que si quieren leer los libros de Rowe, estos son los bogones, por ejemplo, son los que hacían poesía, pero hablan muy lento de esta manera. Y te termina explotando el cerebro Guapo. porque hablan muy lento. Serán parientes de nuestro presidente. Por ejemplo, como hablo, ¿no? Y este robot, que un poco copia como el de la Guerra de las Galaxias, está Ajá. deprimido. Dice, ay, estoy Oh. deprimido. Y está deprimido, ¿saben por qué? Porque tiene una cabeza tan grande que piensa mucho. Ah, Piensa tanto que se deprime. Claro, al- todo aquel que tiene una cabeza muy grande y le da mucha vuelta, ese overthinking que dicen, ese sobrepensar, claro, Ujú. terminas deprimiéndote porque le encuentras problema a todo. claro. Así que bueno, y este, por ejemplo, es el rubio que está a la derecha, a la izquierda, tiene dos rostros. La cabeza se le va para atrás y le sale de acá otro rostro que está enfadado. Así en este está como más cool. Y así. Entonces, está buenísimo todo. Y hay otras escenas, por ejemplo, hay unas escenas donde aparecen en el suelo unas palas que les golpean en la cara, pero te golpean si piensas. Entonces, tratan de ir caminando muy lento sin generar pensamiento. De repente uno ve que hace pa, pa, le va pegando porque no pueden evitar pensar. Es buenísimo. Bueno, se las recomiendo.
Después me fijo si la tengo yo en algún backup y se las puedo pasar para que la puedan ver. Ah, Ay, estaría bueno. gracias. Gracias. Por ejemplo, ¿no? Mm, Este robot también es lo que estaba pensando. O sea, sí cuestionamos y cuestionamos, pero también eso es cuestionar también a veces nos lleva a sobrepensar, ¿no? Y terminamos pues no creyendo en nada. Entonces, también hay o sea, esa línea, ¿no? Esa línea en donde, por ejemplo, yo de pronto con el tarot, o sea, yo digo, no voy a cuestionar nada. O sea, lo que me salga es, porque si me pongo a cuestionar voy a sobrepensar, terminar pensando muchas cosas. Voy a terminar pensando muchas cosas, Lo que ¿no? pasa que hay una diferencia entre pensar, el del robot, el pensar del robot es un pensar recursivo sobre el propio túnel. Es como si tú Ah, con el tarot estás pensando, pero este símbolo que significa el otro, pero entonces este símbolo debería ser el número tanto que corresponde al planeta tal y está regido por... Estás pensando dentro de la caja. El, este seteticismo lo que propone es estar siempre abriendo. Y en ese siempre abrir es como un modo de ser, un modo abrelatas. Cuando estás abriendo la lata todo el tiempo, hay una gran libertad y además hay un gran entusiasmo, porque ahí es donde ocurre el entheos, con el Dios adentro, entheos, entusiasmo. No cuando estás simplemente cuestionándolo. O sea, si uno piensa dentro de un sistema, eso se termina siendo una maraña en un momento impenetrable y asfixiante. Pero si uno simplemente está con poca carga y simplemente abriéndose a, wow, podría hacer esto y lo otro y lo demás allá, qué interesante, qué apasionante, esta persona, mira, la acabo de conocer, es genial. Ahí uno está siempre nuevo. Bueno, yo se las dejo por ahí para que la revisen esta peli y me cuentan. vale. Cuéntenme qué les parece después. Pues se ve divertida. Hola Luis, que no te había visto por ahí. Como no Hola, hablaste, no pude darme cuenta que Oh, estabas. que no sé cómo. hola, Hola, Hola. bienvenido Ahora, Luis. ahora cortaste todo, la cámara y el audio, todo corto. ah, ah, ¿ya aparecí? Ahora sí, ahora estás, ahora estás. Ya. Perfecto. Bueno, espero que te hayas sentido cómodo con este Sí. discurrir en Robert Anton Wilson. Yo creo que eso que dijiste tú, Bárbara, es como más dejarnos guiar por la intuición y no meter ya enseguida la mente, ¿no? Y empezar. A mí con estos autores cuando los vemos, como a veces con Cioran o algunos así, cuando empiezan me pesan mucho, porque me parece que le quitan la emoción a la vida. Y luego cuando los terminamos, yo no sé si es por ti, cómo nos lo explicas, cómo nos guías, por supuesto que es lo que ellos dicen, termino termino como esponjada, ¿no? Termino como muy esponjada, no sé si me explico. Sí, sí, Termino, comparto esa visión, sí, sí. ¿sabes? Empiezo como ahí, como uy, en el túnel, ¿no? Y luego termino así, como, wow, Bueno, como pero ves, wow. ese wow justamente está muy lejos de no ser emotivo, de no ser intenso. No es aburrido, no es salirse de la emoción, al revés. Yo creo que lo que mata la emoción es estar en una caja apretada. Cuando es siempre la misma caja y las paredes las tienes ahí pegadas, ahí ya no hay nada nuevo, todo es lo mismo. Sí, me encanta, porque, bueno, si hay algún sábado que estás así un poco y vemos estos autores, es como, ah, Aire nuevo, sí, sí. Bueno, Nuevo oxígeno. nuevo oxígeno. sí, Después, Sí, después les paso la peli, la voy a buscar ahí en el backup, que creo que la tengo guardada, porque como es un clásico, una vez me la pasó un alumno en la Argentina, que él decía que era la mejor película que había y comparto. Me parece, no sé si la mejor, pero bueno, quiero decir, es una película de culto, muy intensa, muy interesante. va, muchas gracias. gracias. Bueno, que tengan una bonita tarde por un lado y noche por aquí, por otro lado. Sí, por aquí Gracias. no. Gracias a todos. Hasta pronto, gracias. Hasta la Chao. próxima.
Ojalá vengan pronto aquí a Guanajuato. Ay, sí, sí, me Ya, encantaría. ya iremos, ya iremos. Sí, sí. Chao. Gracias.